Veo un montón de personas que viven pero están muertos. Ahora, vamos a mirar Gálatas 2:20, ahí empezamos hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si el momento que uno viene al Señor Jesucristo, de las 33 cosas que pasan, una de ellas es nuestra co-crucifixión con Él, en posición. Así como en Adán estamos enteros para la maldad, en Cristo estamos completos para que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Hace cuenta que ahora en nosotros hay un poder que antes no teníamos, que puede vencer la naturaleza que heredamos de Adán, que antes no se podía. Antes hacíamos lo que la carne quería y no había alternativa. Ahora sí, ahora el Espíritu Santo nos capacita para vencer al yo, a vencernos a nosotros mismos. Miren conmigo, y ahí vamos a ir en Juan primero. Vamos a Juan, cuando el Señor está hablando con Nicodemo. Si Nicodemo es como uno de nosotros, él todo lo pone en el plano terreno. Otro libro que quiero conseguir es un libro que se llama Viviendo en el Plano Superior, de Ruth Paxson. Es impresionante porque realmente los creyentes, donde estamos ahora en posición, nos ubica en dónde está el reposo y la vida de victoria para el cristiano, o la vida cristiana feliz, como hay un librito que les traje también, ¿no? Dice en el capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es mejor nacer 2 veces y morir una vez, que nacer una vez y morir 2 veces. Sí, voy a repetir eso. Es mejor nacer 2 veces, físicamente y en el espíritu, y morir una vez física, que nacer una sola vez física y morir 2 veces, físicamente y espiritualmente. Porque la segunda muerte es la muerte eterna. Entonces, cuando el Señor le habla así, obviamente que la vida cristiana comienza con ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene que ver cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, la clave de esto es que una persona que ya tiene el Espíritu Santo no entiende muy bien lo que pasa, pero puede ver el cambio en su propia vida, y los que le rodean también ven el cambio en su vida. Eso es muy importante, porque el viento, uno sabe que el viento está yendo para allá porque las hojas se mueven para allá, pero no lo puede uno atrapar, no lo puedes, dice aquí, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Como la vida cristiana es un caminar por fe, de eso se trata. Uno está dependiendo en el Señor y nada más. Ahora, este nuevo nacimiento es necesario, porque de acuerdo a Efesios 2, vamos a ver. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, eso es algo importante. Por eso digo los muertos vivos y los vivos muertos. Es el tema de hoy. Nosotros nacemos espiritualmente muertos. Cuando le dan la nalgada al bebé y ya nació, él espiritualmente está muerto. La palabra muerte es separado. Espiritualmente no tiene vida. Su espíritu humano está allí, pero no tiene la vida de Dios. Necesita nacer de nuevo espiritualmente. Y es cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Y eso ocurre cuando creemos, ¿no?
Pero ¿por qué dice delitos y pecados? Porque habla de delitos y pecados, o sea, no nada más de pecados. Sí, acuérdate que cuando es una manera de expresar que hemos quebrado la ley, porque un delincuente es uno que quebranta la ley, ¿entiendes? Y los pecados, él se refiere al producto del pecado, que es la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces el quebrantamiento de la ley viene porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Nacemos muertos, ¿sí? Y eso es lo que pasa, que uno está rodeado de personas que aparentemente son muy inteligentes, etcétera, pero están muertos, espiritualmente están muertos. Y esa es una ventaja que yo tengo donde quiera que estoy, porque esté la persona más preparada en lo que sea el asunto del nuevo nacimiento, si no lo tiene, no entiende. ¿Por qué? Miren, con eso ahí, y regresamos a Efesios, en 1 Corintios 2, ¿sí? No importa el grado académico, no importa el estatus social o la influencia que tenga donde esté una persona, sin Cristo está muerto espiritualmente. Y dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, así se le llama a una persona que no tiene el Espíritu Santo, es un natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya sabe que percibir tiene que ver con valorarlo. Cuando una persona que no tiene olfato, le da lo mismo, no importa dónde esté, porque no huele nada, no percibe. Era una de las preocupaciones para mí cuando después de la operación me despierto. Ellos decían que podía haberme quedado sin gusto, o sea, que todo me iba a saber a nada. Es 2:14, ¿no? Sí. Y cuando ya llega el momento que me traen la comida en el hospital, yo estaba desesperado, quería agarrar algo para masticarlo a ver si lo iba a saborear o no. Y cuando sentí que sí lo podía saborear, dije, gracias a Dios, no perdí el gusto. ¿Sí? Pero esta persona, en cuanto al Espíritu Santo, haz de cuenta que le estás hablando en chino o estás hablando en un idioma que no capta. Por eso tú quieres hablar de las cosas de Dios de una persona que es natural y te rebota porque no hay comunicación. No importa cuán religioso sea, estás hablando a un muerto. Sí, mira, simplemente cuando haces un comentario con gente así, inmediatamente dicen, ahora que es Espíritu Santo, ¿verdad? Digo, no saben nada, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Exactamente. Porque no percibe nada, ¿eh? ¿Tú dices? Sí, ya dices algo, que eres sacerdote, ¿verdad? No te entendía. ¿Verdad? Te dicen luego, que te dan Pues sí, machetazo. Pues sí, así me dio Dios. Ahora ya tengo, y ahora ya pertenezco al Señor, y eso quiere decirse santo, ya está separado para Él. Y dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sí, como el hombre todo lo ve por la razón, que viene siendo el alma, y el alma está gobernada por la carne, y la carne es enemiga del Espíritu, entonces lo que está oyendo es una locura. Es como cuando el Señor dijo, si te cachetean en una mejilla, dale la otra. No, pues esa es una locura. Sencillamente es una locura. Es decir, que alguien me ofende a mí y a mí no me importa. Y entiendo dónde está esa persona y sé por qué lo hace, porque no conoce a Dios, porque está lleno de odio y es parte de eso, es la carne, es presa de la carne. Una persona que vive así, yo no tengo que ponerle un dedo porque ya vive en un tormento, porque la carne mata. Entonces yo no tengo que ni responder, ni mucho menos, porque ya sé que bien tiene un problema. Y si lo mismo que me hace a mí, lo hace a otro carnal que es igual o peor que él, le va a golpear. Entonces yo no me voy a vengar, otro se encarga de cobrarle, porque como la carne es consistente, es la misma donde quiera. No es que aquí es una manera y acá es otra, no. Puede ser hipócrita, pero tarde o temprano salta, porque la carne es consistente y siempre nos hace quedar mal. Porque el momento que está todo bien y te enojaste, no, pues ya me voy, no, pues vete, no, nadie te va a detener, y ya quedaste mal, porque al rato reaccionas y dices, no debía haber hecho eso, qué pancho que hice, o sea, no. Pero es la carne, y cuando la carne te controla, haz de cuenta que es una locomotora que va destruyendo lo que se le atraviesa. Por eso una persona enojada, un natural enojado,
Mejor quedarse callado. Por eso dice la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira. Haz de cuenta que le echaste la espuma esa que tienen los extinguidores cuando tú te quedas callado y tranquilo, porque entiendes que lo que hace es porque la carne domina y yo con la carne no tengo nada que ver. Así que como el diablo no tengo nada que ver ni con la carne. Y si alguien quiere actuar conmigo en la carne, no voy a caer en la trampa. Porque hay gente que me insulta, ¿saben ustedes eso? No les gusta. La verdad no cuenta con No les gusta. O sea, se molestan. Este versículo está muy ligado con el que viene de 2 Corintios 3, 15 y 16. Correcto, tienes razón. Yo creo- Léelo, por favor, sí. Segunda de Corintios 3, 15 y 16. 15 y 16. 14, 15 y 16. Léelos, por favor. Dice, pero el entendimiento, bueno, del 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es tremendo. Está tremendo, ¿eh? ¿Cuál era esa? Es 2 Corintios 3, 14 al 17. Este término embotó, el entendimiento está embotado. Para que tengan una idea, alguna vez, y a mis hijos les encanta esa historia, yo estaba mirando a una vecinita y en mi pueblo los postes estaban en la vereda, la banqueta, y por estar mirando, ¡puac!, la cabeza en el poste, ¡puac!, al piso, y cuando reaccionó no sabía si iba para allá, si iba para acá, estaba embotado. Esa es la idea. Imagínense vivir así. Es como gente que tiene problemas con los oídos y siempre oyen como ese ruido del mar, así, y tú le platicas algo y no te oyen bien. ¿Qué dijiste? No, a ver, ¿qué dijiste? Está mal. Y vivir así está tremendo. Pues la gente intelectual, los más listos que están muertos espiritualmente, así viven. Porque la carne es dañina y cuando la carne te controla, te hace pedazos. Porque la carne mata, no hay otra. Y entonces, por eso una persona sin Cristo está muerta. Y dice aquí en el 14, 1 Corintios 2, 14, porque para él son locura, no las puede entender. Acuérdense que el hombre que está muerto espiritualmente, todo quiere ir por la razón. Y como no lo puede entender, lo rechaza. ¿Sí? Y a mí Siempre que estoy hablando con alguien que es muy listo y que deduce y que es lógico y etcétera, digo, mira, este asunto es como dice Hebreos, miren en Hebreos 11. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. La idea ahí es que tú le crees y entiendes. No es que le entiendes para creer. ¿Ve? Si Él lo dijo, así es. Y entonces entiendes. El tema es Abraham, que es el padre de la fe. Cuando Dios le dice, vete de tu casa, de tu parentela, a donde te voy a mostrar. Él le cree a Dios. Él no sabía lo que iba a pasar, a dónde iba. Él no estaba mirando 3 millones de descendientes de él a raíz de un muchacho que nace cuando la esposa está estéril y todo eso. Él no tiene el cuadro, simplemente cree lo que Dios dice a la palabra y entonces se ve el padre de mucha gente, como Dios le dijo que sería. Y él no vio todo eso. Sí, Abraham no vio todo eso. Y de hecho los antiguos, ninguno de ellos murió viendo la promesa realizada, que era la venida del Mesías. Pero se fueron con esperanza, porque creyeron. Si la fe es creer a lo que Él dice, si Él lo dice, así es. Un ejemplo lo tengo yo de un amigo mío que él estaba metido en la política, en esto de bienestar social. Se retira de la política y como creyente, él quería todavía ayudar a la gente.
Entonces compraba haciendas enormes de muchas hectáreas y las lotizaba. Y buscaba esa gente que vende dulces o cigarrillos, ha visto, con una cajita en las calles. Él les reclutaba, le decía, ¿tú puedes pagar $20 mensuales? ¿Podrías pagar $20 mensuales para tener tu propio terreno de 200 metros? Decía, ¿y dónde está o cómo? Entonces cuando les mostraba, uno que se inscribía traía al tío, y entonces él vendía miles de terrenos así para ayudar a la gente. Obviamente les cobraba $800, algo así, por un terreno, que lo pagaban $20 mensuales y en un tiempo ya tenían su terreno, ¿me entiendes? La idea de él era que toda esa gente que no podría tener un terreno así, lo tuviera, pero todo ya estaba con el gobierno inscrito, ya estaba en las calles, ya estaban los parques y todo, y él tenía que separar terrenos para que el gobierno usara para antenas o lo que fuera. Era parte de los proyectos que él hacía. Y un día me dice él, ¿sabes que ya entendí lo que es la fe, vivir por fe? Digo, ahora explícame, a ver, ¿cómo fue que entendiste? Lo que pasa, dice, que en una de las lotizaciones que yo hice, había un terreno que era del gobierno, o sea, ya estaba destinado a un proyecto del gobierno, el gobierno iba a hacer algo ahí, y entonces ya se quedó ese terreno, como 2000 metros que son del gobierno. Y obviamente eso creció, y ahora ese terreno estaba en una avenida era un terreno costoso ahora. Y dice que le llaman del ayuntamiento a decirle que ese terreno el gobierno no lo iba a usar y que lo disponga. Entonces dice, yo me quedé, ¿cómo? Pero ese terreno ya no es mío, eso es del gobierno. Dijo, sí, pero no lo vamos a usar, dispóngalo, es suyo. Y dice él, yo emocionalmente, en mi mente, yo ya no tengo ese terreno. Pero cuando me dan las escrituras, dice ahí que el terreno es mío. Lo dividió, vendió una parte, la otra parte la regaló a una iglesia para que hiciera un edificio ahí. Y él tenía una deuda, y con ese, yo le decía, el Señor te lo puede dar. Dijo, me va a caer del cielo. Digo, exactamente. Y tenía todo el dinero ahí de vender la mitad para pagar lo que él debía. Y dijo, ahora sí, ya entendí. Es lo que dice, no es cómo me siento o que yo piense. Ahí dice que ese terreno es mío, y cuando lo vendí porque es mío. Y me dieron el dinero. O sea, esa es la fe, es lo que dice. No si yo pienso que así es, o yo opino que así es, que me sienta que es mío, que me sienta que no es mío. Ahí dice que el señor fulano de tal es dueño, y yo pude disponer de eso. Ya entendí. Es lo que dice. Así es. Si lo crees, lo entiendes. Si no lo crees, nunca lo vas a ver. Así es. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, dice Juan 11:40. Ve el punto. Entonces, una persona muerta no percibe nada de esto. Por eso nuestros familiares y amigos que uno les quiere hablar del Señor, tienes que entender dónde están. Estás hablándoles un idioma que no tiene nada que ver con ellos. Aparte que la carne reacciona en contra, porque a la carne no le interesa que te enteres de esas cosas, porque sería quitarle del trono. No quiere eso. El yo no le interesa eso. ¿Sí? El punto, cuando viene el Espíritu Santo, ahora sí hay vida. Miren conmigo en Efesios. Pero cuando le vas a hablar a alguna persona, ¿qué es lo más importante que le debes de hablar a una persona para que pueda creer? Las cronológicas. Hasta ahorita, escúchame bien, hasta ahorita en esta manera de compartir con la gente, no he visto algo más efectivo que las cronológicas, porque nadie, o sea, les digo, mira, tienes que estudiar esto porque tú tienes que saber lo que dice la Biblia. Y las cronológicas está diseñado para que la persona conozca al Dios de la Biblia, entienda quién es Lucifer y por qué somos pecadores, y la obra de Cristo. O sea, haz de cuenta que cuando Pedro predica en Pentecostés, ¿te acuerdas cuántos se convirtieron? Eran 3000. Pero todos esos 3000 que le estaban oyendo, ellos ya tenían las cronológicas. O sea, ya tenían bases para creer que Jesucristo es el Salvador, porque estaban esperando el Salvador. Cuando tú le predicas a una persona que no tiene ninguna base, si yo le predico a una persona que está en la cárcel acerca de la salvación, para él la salvación es salir de la cárcel. Alguien que está enfermo es que le sane. O sea, no es como los judíos que pensaban que Jesucristo iba a ser un líder político, un salvador político. Cada quien percibe al Salvador como ellos lo necesitan. Y en la religión tradicional, el Dios tradicional hace lo que yo le digo, porque si no hace lo que yo le digo, entonces no quiero nada con él. Sí, pero por ejemplo, digo porque a veces sí es frecuente, un moribundo, que bueno, ya casi se está muriendo,
pues no hay tiempo para todo eso, o sea, ¿a dónde debes de empezar? Si tú estás, y me ha pasado eso, simplemente tienes que explicarle a qué vino el Señor al mundo. Tienes que explicarle que vino a salvarnos. Explicarle que nosotros por naturaleza somos pecadores. O sea, eso tiene que aceptar una persona. Y el Espíritu Santo hace eso, que te redarguye y dice, sí, soy pecador. Y que Cristo vino para salvarnos. El amor de Dios se manifestó en Él, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que al creer que Él es el Salvador, una persona se salva. Y sí, es todo lo que necesitas saber. Porque digo, es que hay veces que realmente, o sea, como dicen, pues no hay tiempo de Sí, sí. Ahora, si en situaciones normales, acuérdense ustedes cuánto tiempo el Señor estuvo con los discípulos. Y no eran cristianos. No tenían al Espíritu Santo. Si piensen eso. Cuando el Señor los escoge fue para que estén con Él, no para que sean salvos. Y Judas Iscariote fue escogido y él nunca recibió al Espíritu Santo porque se mató antes. Ven el punto, el hijo de perdición se llama él. Y estaba ahí oyéndole al Señor Jesús. ¿Y por qué fue escogido y no fue salvo? Es que mira, en la Biblia siempre desde el comienzo hay dos grupos, los que creen y los que no. El pueblo de Israel miró cosas espectaculares de Dios, o sea, vieron la presencia de Dios, vieron manifestarse a Él y aún así no creían. O sea, pero había los que creían. De los 12 espías, 2 creyeron y 10 no creyeron. Entonces, siempre en la Biblia hay estos dos bandos, los que creen y los que no. Y aún con el Señor Jesucristo estaba uno que desde el principio no creía, que estaba con otra agenda. Como hoy día también, hay gente que toma esto como un negocio, como Judas Iscariote, no porque creen al Señor, ¿entiendes? Entonces, desde el principio ponte entre los hijos de Adán y Eva, los primeros que se registran es Caín y Abel. El uno creyó y el otro no creyó. Moisés eso es lo que quiere mostrar, que toda la vida siempre ha habido los dos bandos, el que cree y el que no. Pero fue decisión de Dios que no creyera. Bueno, estaba profetizado que uno le iba a traicionar, no dice que era Judas, pudo haber sido otro de los 12, pero uno de los 12 le iba a traicionar, y ya estaba dicho. Bueno, Pedro, el Señor ya le advirtió que lo iba a hacer, sí, pero que uno que moje el pan en la mesa conmigo, me va a traicionar, ya estaba profetizado, podía ser cualquiera de los 12. Pero Dios ya sabía. Exactamente. Pero fue decisión de Dios, fue decisión de Judas. No, es obviamente, mira, tú tienes ahí dos casos de traición. La una fue de Pedro y la otra fue de Judas. Pedro se arrepintió, el otro se suicidó. ¿Ves el punto? Y Pedro, él es el que el Señor le da la llave, porque él es el que abre el reino de los cielos en su primer mensaje, la salvación por gracia. Imagina. Y él mismo tuvo que aprender y cambiar toda su manera de pensar por todo lo que el Señor estableció cuando él predica. Y luego después cuando va a verle a Cornelio, todos ellos tuvieron que se les trastornó todo, porque no le entendían nada. Hasta después, ya con el Espíritu Santo, ahora sí hace sentido todo. Pero, ¿por qué dice? Él dice que no vaya, tenía que ir él en persona para poder recibir el Espíritu Santo. Así es. No podía recibirlo si él estaba presente. Es que acuérdate que él se limitó, se hizo hombre y puede estar solo en un lugar a la vez como hombre. Entonces él tenía que ir para poder... Para que venga el Espíritu Santo y Él los enseñará todas las cosas. Entonces por eso no podía estar, no tenían el Espíritu Santo. No, eso empezó en Pentecostés. De hecho, mira, el Señor se quedó 40 días después de la resurrección con ellos, enseñándoles el reino. Y llegó un momento que como no le entendían nada, el Señor les sopló el Espíritu. Como en el Antiguo Testamento, que venía el Espíritu Santo sobre alguien para una misión especial y luego se iba. ¿Viste? Como en el Antiguo Testamento les sopla el Espíritu para que me entiendan y que les capacite para esperar cuando Pentecostés, porque todos estaban asustados. Y de hecho en el aposento ese donde estaban escondidos, estaban con miedo. Pero estaban juntos orando. Cuando baja el Espíritu Santo ya para quedarse. Y empieza la iglesia. Entonces, lo que pasa es que es imposible entender eso nosotros. O sea, más bien debes creer en Jesucristo, porque la verdad es que si quieres analizarlo y pensarlo y razonarlo, no puedes. Sí, otra vez el Señor Jesucristo, mira lo que dijo él, vamos a mirar en Juan 6. Pues es que él recibió el Espíritu Santo, pero es cuando sopla, entonces él estaba, o sea, puede estar el Espíritu Santo ya presente, si hubo ese caso cuando él estaba aquí en la tierra. ¿Otra vez? Sopló, o sea,
Es que Él obviamente como persona recibió el Espíritu Santo, pero después todos, hasta que no se fue, vino el Espíritu Santo. Pero él en esa casa también los viene y se va. En el Antiguo Testamento era así. Acuérdate lo que hizo Sansón con una quijada de un burro, se echó a 1000 filisteos. Se cargó las puertas de una ciudad. Tenía una fuerza increíble. Y después que él delata lo que le dijo Dios que no debía hablar de eso, el Espíritu Santo se va de él y le sacaron los ojos a Sansón. Impresionante. Ya no tenía ninguna fuerza. Y cuando David hace lo que hizo, él le dice al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51, porque él vio lo que le pasó a Saúl. Cuando Dios lo desecha, se va el Espíritu y ahora Saúl era atormentado por demonios, al punto que David tenía que ir a tocar su lira para tranquilizarlo, tocar salmos. Impresionante. Entonces en Juan 6:44, este dato es del Señor Jesucristo y es muy importante. Nuestra tarea aquí es compartir el Evangelio. El que trae a la gente es Él. Yo no puedo hacer eso. ¿Okay? Dice aquí en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre tiene que traerte. ¿Cómo lo hace? Él es soberano, Él sabe cómo lo hace. A veces a través de una necesidad, a veces a través de una enfermedad, en fin. Yo me acuerdo a mi hijo Jonathan, Esteban tenía unos 2 años y medio, iban sentados los 3 atrás de un auto pequeñito que teníamos, y le dice Jonathan a Esteban, tú no te vas a ir al cielo con nosotros. El otro dice, ¿y yo por qué no? Dijo, porque tú no eres cristiano. El otro, no, dijo, no. ¿Cómo? Dijo, yo sí me voy con ustedes, dijo, yo soy de la familia. No, dijo, tú no has nacido de nuevo todavía. Le llevaba 6 años, o sea, él ya tenía como 8 años y él ya entendía este tema de la salvación. Y al otro le pega un susto y dice, no, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué? Dice, tienes que aceptar al Señor como tu Salvador, si no, no te vas. No, yo sí lo acepto, dijo yo. Esa manera de evangelizar no la recomiendo, pero era curioso oírle a Jonathan evangelizando al hermano, asustándolo para que él también dijo, no, yo sí creo, dijo, yo también sí me voy. Siempre que nos acordamos, está tremendo eso. Y Jonathan ganó a algunos de sus amigos de la escuela con el mismo tema, no, tú te vas a ir al infierno, tú no te vas al cielo. ¿Cómo que yo? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, hijos de amigos cristianos nuestros. No, porque esto es personal y tú no has aceptado al Señor, tú no eres cristiano. Tus papás sí, pero tú no. Eso es exhortar, ¿no? No, o sea, Es una amenaza. y me dicen los papás, unos amigos papás de un amigo de John, dice, ¿sabes que tu hijo ya le guió a Cristo a mi hijo? Digo, ¿cómo así? No, pues le hizo pegar un sustazo, dijo, porque según esto él no se va a ir con nosotros al cielo. Utilizó la misma táctica de su hermano. Le digo, hijo, ahora tienes que explicarles por qué no se trata de asustar gente. Explícales. Entonces, nadie viene a menos que el Padre lo traiga. Y mira lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3. En Juan 3, 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si vas a captar esto, Dios tendrá que iluminarte. No hay manera. O sea, mi tarea aquí es compartir lo más sencillo, lo más gráfico posible, lo más claro posible, lo que es la situación nuestra. Por eso te digo que usamos las cronológicas. Y lo que Dios ha provisto a través de su Hijo. Si el Espíritu Santo no le abre el entendimiento, no pasó nada. Y yo no puedo hacer eso. Porque el que convence de pecado, el que nos enseña todas las cosas, el que nos sella, el que nos transforma y el que glorifica a Cristo es el Espíritu Santo. Pues uno tiene que entender eso. Que una persona sin el Espíritu Santo está muerto. Entonces no voy a forzar que un muerto acepte lo que le digo cuando no puede. Sencillamente no puede. Es como si le llevo yo a un sordo a escuchar a una sinfónica y después de la 5ª sinfonía de Beethoven le digo, ¿qué te pareció? Pues no tiene caso porque él no oye. ¿No? Se mueve muy bonito, pero no tengo idea de qué están tocando, quién sabe qué. ¿Entiendes? Así está una persona sin el Espíritu Santo. Las cosas de Dios no las percibe. Y eso, el próximo paso después de eso está en Efesios 2.
Porque dice, vosotros, Él os dio vida a vosotros, los vivos entre los muertos, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, en otro tiempo estábamos así en esa vida, siguiendo la corriente de este mundo. La idea ahí es que estábamos a la moda del mundo. O sea, lo que el mundo dice, eso lo acepto. Perdón, y el mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, la muerte espiritual automáticamente nos lleva a ser esclavos de la carne. Y la manera de pensar y la manera de actuar es de alguien que es esclavo de la naturaleza de Adán. Ahora, con un dedo ahí, miren lo que dice 2 Timoteo. Cuando Pablo habla de compartir a alguien hacia un muerto, si le estás hablando a un muerto, mire lo que él dice. En 2 Timoteo 2, 24. Y no tienen ustedes idea cómo me ha ayudado esto de Timoteo. Es impresionante. Porque dice él, el siervo del Señor no debe ser contencioso. En otras palabras, no tenemos por qué argumentar, no tenemos por qué pelear, ni discutir, ni mucho menos. Eso no va. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La palabra sufrido es que se aguante, o sea, que no se enoje rapidito. No, porque si alguien está en contra, ya se enojó. No. La palabra sufrido ahí se traduce en otros lugares como longanimidad, que quiere decir que tiene mesura, que no es un fosforito que se prende luego, porque si no le aceptan ya se enoja. Eso no jala. ¿Okay? Tiene que ser sufrido. Es como Pablo decía que él se hizo a uno que estaba bajo la ley como si él estuviera bajo la ley. O sea, te bajas al nivel donde está la persona, dice, al fin de ganar a algunos. Porque no es que venga donde yo estoy, sino que yo voy donde está. Y ahí donde está empezamos a dialogar y de ahí lo traes para acá. ¿Ve el punto? El asunto es que uno quiere que la persona te entienda que él venga donde yo estoy y no va a venir porque no entiende nada. Tengo que hacerme a esa persona en cierta manera para poder ayudarle donde está. Ese concepto es muy importante. Y dice aquí, en 2 Timoteo 2.24, 2.25 ahora, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda. Eso no es mi tarea. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando uno ya entiende eso, que estás hablando con un muerto que está preso de la carne y encadenado por el diablo, pues yo no lo puedo librar. O sea, yo no voy a soltarlo, eso Dios tiene que hacerlo. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Ahora miren 1 Corintios también. Este tema está por todo lado. En 1 Corintios 3, acuérdense que uno de los problemas que tenían ahí, que los de Corinto, como eran niños, tenían sus predicadores favoritos. Que yo de Pablo, que yo de Cefas, que yo de Apolo, ¿no? Y dice aquí, de manera que yo, hermanos, del 3.1, en 1 Corintios 3.1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como un natural, básicamente. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sí, quiere decir que hacen la voluntad de la naturaleza de Adán. Y las obras de la carne están en Gálatas 5, 19 al 21. Y dice el 3.5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Por medio de los cuales habéis creído, pero aquí lo que él remacha aquí es muy importante, dice, y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Eso nos ubica. Yo me acuerdo en un auditorio que me piden hablar a cientos de muchachos y fue interesante porque fue en mi ciudad y fue un auditorio enorme y lo estaban pasando por la radio, que yo iba a estar ahí,
que era una reunión para jóvenes, que vengan los jóvenes de la ciudad a escuchar una conferencia que es para ellos, es relevante a los jóvenes, en fin. Entonces llegaron un montón de muchachos y sus papás. Los papás estaban en la orilla del auditorio y todos los muchachos estaban en el centro. Y cuando terminó la plática, yo no hice ninguna invitación, yo no dije que hagan nada de nada. Veo que en el centro del auditorio, si yo hubiera medido el auditorio en el mero centro, una niña se para de unos 15 años y pide permiso, se va a la orilla del pasillo y se viene caminando al frente. Y me dice, yo estaba en la plataforma, y me dice, yo sí creo, yo sí creo. Y detrás de ella llegaron como 200 muchachos con la misma actitud. Yo también, yo sí creo. Yo me quedé loco. Y detrás de ellos venían los papás. Digo, qué impresionante. Esa era la obra del Espíritu Santo. Como les abrió el entendimiento. Yo nunca les pedí que hicieran nada. Simplemente Él les dejó ver que la verdad necesitan al Señor. Lo mismo me pasó en Kenia en una conferencia de mujeres. Eran 800 mujeres negras, pero negras, azules decimos nosotros, ¿no? Con sus tocados o su pañuelo que usan en la cabeza y sentadas en unas bancas que nomás eran tablas así estiradas. 800 gentes. Y estaba hablando y rato menos pensado la traductora, porque era una mujer que me estaba traduciendo, hace así. Y yo le veo a ella, le digo, ¿qué pasó? ¿Dije algo mal o qué pasó? No, nada. Y todas se paran y empiezan a saltar, porque ellas cuando están contentas saltan así como canguros. ¡Fua! ¡Fua! Y hacen un sonido, algo así, hacen unos sonidos bien curiosos, ¿no? Y yo me quedo loco, digo, oye, ¿podrías por favor decirme qué está pasando? Dice, lo que pasa es que lo que acabas de decir es demasiado maravilloso. Y todas las hermanitas están alabando al Señor. Ah, pues yo me senté. Se acabó el sermón. Y se pasaron así un buen rato. Y luego que ya terminan, era el último día de las sesiones, les piden que compartan. Y yo le decía, oye, ¿qué pasó? Es que no entiendo qué pasó, qué fue lo que entendieron o qué pasó. Y pasan a testificar, y entonces ahí yo me di cuenta que había pasado, por qué la reacción de ellas es así. Y pasa una señora y dice, miren, yo vine a este retiro, era el último cartucho básicamente que iba a quemar, porque yo soy estéril y mi esposo no es cristiano y él ya trajo a otra señora, porque entre los pocots pueden tener las esposas que puedan mantener. Entonces ya trajo a otra señora. Y eso me dio mucha tristeza, porque sé que eso no es de Dios, pero mi marido no sabe eso. Él solamente va con la cultura. Yo he estado tan triste y deprimida que pensaba después de esta reunión suicidarme. Pero ya no, porque ahora lo voy a dejar en las manos de Dios y que Él obre en mi marido. Yo no puedo hacer eso. Yo me quedo así como loco, decía, ya hubiera querido oír qué le dice uno de sus consejeros cristianos a una negra así, de un mundo donde está tan difícil todo, a ver, ¿qué le iba yo a aconsejar si me sale con eso que se quiere suicidar? Pues, ¿qué le puedo aconsejar yo? Me pongo a llorar con ella. Pero el Espíritu Santo le dio una convicción tremenda. Y dice, y ya se me acabó la depresión, ya me voy contento. Digo, obviamente aquí el Señor rogó. Y luego cada uno empezaba a decir lo que era su experiencia, que por qué se sintieron tan contentos, todo. Yo me quedé loco. O sea, solo Dios puede hacer eso. Que de pronto te abre el panorama y ya mucho por qué vivir. Ya ahora hay una vida en Él que es totalmente diferente, que realmente es vida. Aunque he oído que muchos dicen esta vida no es vida, esta vida sí es vida. O sea, muertos, un montón. Pero mire lo que dice Romanos. Romanos, en cuanto a nosotros, en Romanos 6, esto es impresionante. Acuérdense que nosotros estamos vivos entre los muertos. Hay muertos que viven y hay quienes viven porque han muerto. Eso somos nosotros, la vida en abundancia. Y dice en Romanos 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos del pecado. Pecado como fuente, como a la carne, no pecado, sino pecado como la fuente a la fábrica. Pero vivos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, y aquí está el concepto, a Dios como vivos, ¿qué dice ahí? De entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Interesante que un muchacho se acerca al Señor y le dice, déjame seguirte, pero primero quiero enterrar a mis padres. Y él dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Suena bien duro. Pero deja que los muertos, exactamente, entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Y estaba hablando, no, pero ¿cómo vas a decir eso de mis papás? Sí, él se regresó porque obviamente él iba a cuidar a los papás. Hasta que, la idea era que se mueran mis papás y entonces te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mire ese concepto. Y la realidad es que nosotros no vemos a la gente que está muerta. Y una persona que no tiene al Señor, ni por más que se porte bonito, está muerta, porque no tiene el Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo, ¿eh? Porque miren conmigo en 1 Corintios 2. Y quiero que noten algo aquí que es impresionante. Por eso con tanta misericordia, entonces por todos los demás, en lugar de enojarte, como dices tú, abrazarlos. No, ya no. Yo veo un carnal, te digo, ¿sabes qué, hermano? Espérame. O sea, no, tranquilo, no es por ahí. O sea, ¿yo por qué me voy a enojar? O sea, te echan, burro, me han dicho burro, ¿qué más? Púdrete, me han dicho de todo. Pero no, tranquilo. ¿Qué hago yo respondiendo a alguien que no capta porque no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando? He estado en conferencias con pastores y termina la conferencia y uno de ellos viene enchilado, me dice, con lo primerito que dijiste, ya me tiraste todo lo que yo hago. Con las primeras palabras que dijiste, ya lo que yo hago no sirve para nada. ¿Ah? El teatro se cayó. Exactamente, y se enojan. No creas que lo toman así, bueno, gracias a Dios que ya lo vi. No, dijo, ¿y dónde quedo yo? Como me dijo uno, tú le das todo el crédito a Dios, ¿y dónde quedo yo? Dije, no has entendido nada. Lo que tú tienes no sirve para nada, porque es tuyo. Lo que Dios hace es muy diferente. Ya les he platicado de este borracho en un avión que se acerca a Billy Graham. Si usted es el predicador Billy Graham, el famoso predicador de Estados Unidos, yo me convertí bajo su ministerio, le dice. El otro dice, ya veo, porque si se hubiera sido por el Espíritu Santo no estarías así. Un pastor me dice a mí, yo le convertí a este hermano. Dice, yo digo, ¿en qué lo convertiste? ¿En sapo? Yo quería hacer un punto. Y digo, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? Digo, pues por favor, estás hablando estupideces. ¿Cómo que tú lo convertiste? ¿Qué le echaste algún encanto o algo así? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué te pasa? Nada espiritual, ¿verdad? Lo que te comparten. Sí, te tiene que dar permiso para otra iglesia. Le dice mi madre espiritual, ahora me tiene permiso. Estoy a punto de cortarme las venas. Conste que ustedes son famosos porque todo está grabado y ahorita les está oyendo. En la segunda de Corintios, donde leímos hace rato, Ajá. el 2.18, quería ver si podemos verlo porque 2 de Corintios 2.18. 2.18 porque es que es muy, siempre he querido. Es primera de Corintios entonces. No, segunda de Corintios 2.18. 3.18 debe ser. Ah, sí, 3.18. Ok. Escuchen esto, miren. Si ustedes ven el contexto, obviamente tiene que ver con la ceguera espiritual. O sea, no lo pueden ver. El Señor Jesucristo estaba en persona y no lo podían ver, no creían. Cuando dice aquí, el Señor es el Espíritu, está hablando como es la Trinidad. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Pero hay libertad del yo. Tienen que entender eso. Ya por fin el yo ya no te obstaculiza. Ahora ya puedes verle a él. En segunda de Corintios 3:17. Pero y entonces dice él, por tanto, en base a eso de que ya hay libertad, que el Espíritu Santo ahora ya te deja ver las cosas de Dios, como en un espejo, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Ahí está el punto, mira.
ya el velo no está. O sea, eso que no me dejaba ver a Cristo, esa muerte espiritual que tenía, ya se curó. Ahora ya tengo vida, ahora sí ya lo puedo ver, porque el Espíritu Santo ya me hizo libre de mí mismo. No más que ahora hay un asunto. Dice él aquí, mirando a cara descubierta, ya no hay ningún velo, ya entendí lo básico de esto, como en un espejo la gloria del Señor. Y la idea aquí es esta, que lo que nosotros alcanzamos a ver del Señor no es completo, porque vas creciendo y le vas conociendo. Pero cuando empiezas, el espejo que ellos tenían y el espejo del que habla aquí era un latón brillando, no tenían espejos de mercurio. Entonces por eso se veía la imagen, pero no se veía tan clara. ¿Viste? Estoy mirando la gloria del Señor como un espejo, o sea, sí está ahí la gloria de Él, pero como que no está muy claro todavía. ¿Por qué no? Porque necesitamos ser transformados. Y dice él aquí, somos transformados. Más vas avanzando en esta transformación, más claro se ve a Cristo, que es Él, solo Él, por medio de Él, para Él, como decía Pablo. Pablo empezó a los Gálatas diciendo que el Señor lo escogió desde el vientre de su madre, y al final ya de su vida dijo, antes del comienzo de los siglos. O sea, ya se le amplió el panorama, ¿ves? Él mismo fue creciendo y aprendiendo que este asunto es mucho más grande de lo que él pensaba. Y cuando dice aquí, somos transformados de gloria en gloria, este término de gloria está en Juan 12 cuando dijo el Señor, ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Este término puede ser traducido levantado. Cuando el Señor habla de glorificado se refiere a la cruz. Cuando el grano de trigo cae y muere, lleva mucho fruto. Si no muere, se queda solo. Entonces cuando Él dice que ahora es el Hijo del Hombre va a ser glorificado, se refería cuando Él iba a ser levantado en la cruz. Cuando le dijo a Nicodemo, cuando veas al Hijo del Hombre levantado, entonces te vas a dar cuenta que yo soy el Mesías básicamente. Y Nicodemo estaba ahí cuando bajaron el cuerpo. ¿Viste? Entonces aquí, para entender este versículo, de gloria en gloria es de cruz en cruz, cada vez que la cruz se aplica al yo. Ya puedes ver al Señor, porque el obstáculo es el yo. Cada vez que la cruz se aplique en diferentes áreas de nuestra vida, entonces ya puedes ver al Señor, de lo contrario no lo vas a ver. Y una cosa bien importante, ¿se acuerdan ustedes de Cleofas y el amigo en Caminos de Emaús, que no le veían al Señor? ¿Y cuándo lo vieron? Cuando se sientan a la mesa, ¿y qué hizo el Señor? Parte el pan, y lo vieron. El partir el pan, ¿qué nos recuerda? La cruz. La cruz es la clave de la interpretación bíblica. Porque entendiste la cruz, ahora todo hace sentido en la Biblia. Si no ves la cruz de Cristo, el yo no te deja ver toda la grandeza de Dios por todo el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Cuando viene Él en el caballo blanco con ropas teñidas de rojo, pues ¿quién es ese el Verbo de Dios? Y tiene diademas y tiene un título que nadie conoce, solo Él, pero aquí en el muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo ves y ves a Cristo por todo lado. Ese es el punto. Ahora que voy a Ecuador, me dice Juan, el pastor de la IGB allá, que por favor comparta, toda la semana voy a estar estudiando con ellos la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Y está por todo lado. Si piensas un momentito en Isaac, cuando el papá Abraham le dice a Isaac que se van a ofrecer un sacrificio, ¿y quién crees que cargó la leña? Isaac es un tipo de Cristo, porque Isaac al cargar la leña es Cristo cargando la cruz, y el hijo iba a hacer el sacrificio, ¿viste? Y lo curioso de todo esto es que Jesucristo en Juan 8 dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo es que Abraham sabía todo eso? Porque Dios se lo reveló, porque Abraham creía en la resurrección, y él dijo, ahorita regresamos, dijo, lo mato y él lo resucita, y ahorita regresamos, él dijo a los siervos que andaban con él. Y eso dice Hebreos. Hebreos dice que Abraham creía que Dios lo iba a resucitar, y por eso estaba dispuesto a sacrificar al hijo. Y por eso cuando él, antes de clavarle el cuchillo, que el Señor Jesucristo en una teofanía, el ángel de Jehová le dice, ya, detente. No, él entendió que el Hijo de Dios, por eso él dice, cuando le dice a Isaac, oye, todo está bien, dijo, ¿y el cordero? Dijo Abraham, Dios se proveerá. De él mismo iba a salir la solución, su propio hijo. Ahí está, la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento. Tienes a José. ¿Qué hicieron los hermanos con él? Igual hicieron con Jesús. Judas lo vendió. Y vas a ver por todo lado las características de él. Cuando están en Mara, por ejemplo, las aguas amargas, ¿qué dice Dios a Moisés? Que mire a dónde tenía que mirar. A
un árbol. Y Moisés automáticamente dijo, tiren el árbol al agua. ¿Y qué pasó? Se endulzó. ¿Y el árbol qué nos recuerda? Por todo lado está la cruz. Lo mismo en Jericó, un pueblo donde las aguas eran malas. Dice, llévenme a las fuentes y tráiganme sal. Y le echa sal y se endulce el agua y ya estaba buena. Porque la sal en la Biblia representa a Cristo resucitado. El único remedio para la amargura es la cruz de Cristo y la sal, que es obviamente la cruz de Cristo. Por eso, cuando Pedro dice acá, miren, en primera de Pedro, ajá. ¿No podemos terminar el versículo ese? Que dice, en la misma imagen como por el Espíritu. Exactamente, somos transformados de gloria en gloria. Y termina, mira, lo leo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí, la tarea del Espíritu del Señor es aplicarnos la cruz. Y como nos ama tanto, Él es paciente, el Espíritu Santo constantemente está orando en nosotros. Pero la misma imagen de quién? De Cristo, porque el tema, o sea, el propósito de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 8? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios quiere es que seamos como Cristo y un día vamos a ser como Él. Y esa es la gloria del Evangelio y la gloria de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Adán, aunque hubiera vivido 1.000.000 de años, siempre tenía el chance de caer. ¿Estás conmigo? A mí no me interesa ir al jardín del Edén. Y no me interesa nada de Adán. Porque Adán en el jardín del Edén, aunque hubiera vivido billones de años, siempre tenía la posibilidad de caer. Y él cayó. Pero en Cristo, nunca. Nunca. Cuando dice seremos como Él. Cuando dice que como por el Espíritu del Señor. Es que es el Espíritu el que lo hace. Ese cómo es el que... Es que Él es el medio, Él es el poder que opera eso aplicado a la cruz a nosotros. ¿Cómo podría decir por medio del Espíritu? Por medio del Espíritu Santo, exactamente. ¿Por qué? Dios Padre planea la salvación. El Hijo la ejecuta, Cristo, y el Espíritu Santo la aplica. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, Él representa a Cristo aquí, Él aplica la obra de Cristo a nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. Así de sencillo. Y la vida nuestra, la vida espiritual, es la vida del Espíritu. Y la vida en abundancia es cuando el Espíritu produce su fruto en nosotros. Porque uno descansa. Poder ver más allá de los demás mortales, ese es un privilegio que nosotros tenemos. Mira, ahí mismo en Corintios 2, mira lo que dice ahí en 1 Corintios 2. Dice, sin embargo, en el 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los espirituales, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sabes? Nuestra gloria es conocer estas cosas. Yo estoy en una mesa y están hablando, por ejemplo, papás de un chico o lo que sea, y yo sé cuál es la solución. La solución es el poder del Espíritu Santo para que eso se acabe. Porque el yo, cuando manda el yo, el único chance que tienes es que el Espíritu Santo lo controle. Y la idea ahí es que la fe viene por el oír, es que oiga la Escritura de la manera que tú quieras, pero que la oiga. Y la palabra es una piedra, el agua, más bien el martillo que rompe la piedra. O el agua que le hace pedazo a una piedra. La palabra de Dios. Yo me acuerdo con mi mamá. Mi mamá, una mujer bien amargada, muy amargada por lo que pasó y etcétera. Y yo no tenía manera de llegarle. Así que yo siempre en la casa, cuando estaba en la casa, conectaba a HCJB, que era una emisora evangélica, y salían varios predicadores de ahí. Y constantemente ella estaba oyendo, no le quedaba de otro, porque yo estaba en la casa y estaba oyendo eso y ella estaba oyendo también. Después de un tiempo, no sé cuántos años fueron de eso, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me explicas eso del cristianismo? Como que ya me hace sentido y me interesa. Ese día aceptó al Señor, porque veía mi vida. Decía, eso que Dios hizo en tu vida, dijo, es real, ya no me interesa. Ese día ella y mi hermana aceptaron al Señor, ya mi hermano ya era creyente. Pero eso es tremendo. Y en 1 Corintios, dice él que esta sabiduría oculta que los antiguos no sabían, los profetas, a los profetas ese tema de la iglesia, ellos no sabían de eso. Juan el Bautista no sabía de eso.
Y Juan el Bautista es el profeta más grande que ha nacido de mujer, dijo el Señor. Al punto que cuando él está en la cárcel, él estaba pensando, dijo, ¿es él o es otro? Porque está bien raro, él es el Mesías y yo en la cárcel, por favor. Y lo peor todavía que lo decapitan. Dígame, no, algo está mal aquí. ¿Ah? Por un capricho. Pero, ¿cómo para el Señor a Juan el Bautista de que siga hablando y que le diga, no, ya estamos en otra dispensación? Si no se lo llevó y dejó que pasara eso, pero él se lo llevó. Juan el Bautista, dijo el Señor, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Es totalmente diferente de la... Entonces tenemos que aprender a ver cómo él ve las cosas. ¿Y qué alivio es eso? ¿Sabes que el alivio que es cuando un carnal quiere hacerte pleito y tú le dices, fíjate que no voy a entrarle, no le entro? No, pues hijo, entonces ¿qué tal? No, es que no voy a discutir. Llega un momento que la gente dice, no, pues entonces nomás lo tuyo está bien. Digo, exactamente, así es. No seas orgulloso. Digo, no, te estoy diciendo que así dice. Ahora muéstrame aquí que sea diferente y lo cambio, no hay ningún problema. Nomás muéstrame aquí. Mientras no me muestres de aquí, no me muevo. No, pero digo, es que yo no sé. Digo, pues ahí está el problema. De estudiar. Y ya se acaba. Yo tengo por qué discutir, ¿entiendes? Para que haya una discusión se necesitan dos onzos. Porque cuando uno sabe, no discute. ¿Cómo va a discutir si este no sabe? Una persona que tiene un trabajo y que se mueve en su campo y viene otro a decirle que no, que tiene que hacer así, que no es que... No le dice nada, dice, no, pues es que este no sabe, por eso habla así. ¿Cómo me voy a poner yo a discutir si yo sé que no sabe? Ya no discuto, ya no sabe. Por eso habla así. Imagínense yo discutiendo con el médico. No, pues es que me estás dando mucha medicina, que no sé. Oye, espérate, ¿quién fue a la escuela? ¿Quién se graduó de medicina? ¿Quién sabe estas cosas? Bueno, pues tú. Entonces, ¿por qué no te callas? ¿Y qué hacen los médicos? No, iba mi abuelo donde un amigo de nosotros, oiga, que no sé qué, que está mal de los riñones, que ya está tomando agua de no sé qué. Dijo, Luchito, ¿para qué vienes a verme? Ya te